Estoy llegando un poco tarde a la conversación, tal vez, pero no me quería dejar sin hablar sobre los científicos que realmente inspiraron a Mary Shelley a crear a Víctor Frankenstein. ¿Y quién realmente fue la inspiración en cuanto a lo científico? Que probablemente lo han escuchado por ahí, pero le llega de otra manera a ella, no es directa la inspiración. Ahora les voy a contar bien esa historia. Y siempre que se menciona a Frankenstein se habla de los experimentos de este chabón que está acá, pero antes de hablar de este chabón que está acá tengo que mencionar a su tío, que es este señor que está acá, que es Luigi Galvani, que es un filósofo y físico, sobre todo italiano, que se especializó en la medicina y la electricidad, y la relación que había entre la electricidad y el cuerpo. Y él realizó un experimento en 1780 y descubrió que, utilizando ancas de rana, como vemos ahí abajo, que por impulsos eléctricos podía estimular los músculos de un cadáver y así reaccionaban, es decir, se movían las patas. Y en 1791 él publica un libro en el cual básicamente resume todo lo que se conocía sobre los efectos de la electricidad en el cuerpo, en los organismos, y sobre todo detallaba este experimento que obviamente provocó la controversia en el mundo científico en su momento y en Europa. Pero sobre todo, inspiró a su sobrino Giovanni Aldini, que él lo que hizo fue profundizar en la obra de su tío a lo que se conoció como galvanismo, es decir, utilizar la electricidad para estimular los músculos del cuerpo en un cadáver se lo conoció como galvanismo. Y él lo que hizo fue mejorar la técnica, o sea, mejorar los instrumentos, cómo se generaban las baterías que utilizaba para generar la electricidad, y los detallaba todo en láminas ilustradas, cada uno de sus procesos, y cómo experimentaba tanto con cadáveres de animales como de humanos. Y sobre todo, bueno, impulsó más la obra de su tío, que se hizo más conocida. Ahora bien, el ensayo más conocido de Aldini es en 1803 ante el Real Colegio de Cirujanos de Londres, que es un ensayo tanto científico como público, en el que realizó sus experimentos en un recién fallecido, que era un condenado a la horca, George Foster, que fue condenado por el asesinato de su hijo y su esposa, y parte de la condena era que su cuerpo iba a ser utilizado como para la ciencia. Pero nadie sabía exactamente lo que Aldini iba a realizar en ese ensayo hasta que utilizó sus agujas galvánicas y procedió a tocar la cara del recién fallecido, y todo el mundo vio cómo los músculos de la cara empezaban a contorsionarse y realizar compulsiones extrañas, de manera tal que incluso se abre uno de los ojos del recién condenado, muerto, del recién fallecido. Imagínense la gente ahí viendo como de repente parecía que estaba por despertarse el recién muerto, y también después procedió a estimular otras zonas del cuerpo y todos los espectadores vieron como el cuerpo de este condenado fallecido empezaba a convulsionar y moverse de manera que parecía que se iba a levantar o iba a empezar a caminar. Imagínense el revuelo tanto público como científico de esta noticia de que parecía que estaban por revivir a un muerto, aunque el objetivo de Aldini no era revivir muertos, o sea, él no buscaba que se revivieran los muertos, sino mostrar cómo los impulsos eléctricos podían estimular a los músculos del cuerpo. Sí era consciente de que no realmente se revivía a alguien por esos impulsos, sino que era como parte de demostrar qué podía hacer el galvanismo. En sí, Galvani y Aldini siempre se utilizan como referencia directa, diciendo que Mary Shelley probablemente se inspiró en ellos para crear a Víctor Frankenstein. Lo cierto es que ella no tenía ese conocimiento a mano, ¿no? Y tipo en 1803 ella tenía 5 o 6 años. No hay forma de que hubiera presenciado ese ensayo grotesco. Pero sí le pudo haber llegado el conocimiento, y esto sí está comprobado, a través de su marido, que era Percy Shelley. Percy Shelley era un entusiasta de la ciencia y de hecho sabía mucho de ciencia y la filosofía y el naturalismo, porque tuvo un tutor que era un médico retirado que se llamaba James Lind y que era conocido por ser gran divulgador, o sea, le encantaba divulgar sobre la ciencia y enseñarles a otros jóvenes sobre la ciencia, y justamente uno de ellos fue Percy Shelley. Y una de las cosas que le enseñó fue el galvanismo. De hecho, le mostró los mismos ensayos y experimentos con ranas y reptiles
sobre cómo estimulaba la electricidad los cadáveres y la musculatura en cadáveres. Obviamente esto le parecía extremadamente bizarro a Percy y probablemente compartía cómo le mostraba, ¿no?, su tutor estos experimentos a su esposa, a Mary, y de hecho no se debatía mucho sobre realmente la ética y la filosofía de la vida, que era lo vivo, que era lo muerto, si estaba bien, o sea, era unos ensayos que derivaron, ¿no?, en muchas cuestiones éticas y de cuestionamientos sobre la ciencia en su momento. Así que obviamente esto Mary lo sabía por su marido. Y de hecho se cree que la figura de James Lynn es la que inspira a dos personajes en su novela. Uno es el viejito ciego, que es el que le enseña al monstruo justamente a hablar y le enseña a leer y demás sobre filosofía. Y la otra figura es el doctor, el químico, que es el tutor de Víctor Frankenstein y le enseña todo lo que tiene que saber sobre química. Así que digamos que las figuras de la ciencia estuvieron ahí, pero no fueron tan directas como siempre se los ve. Mi conclusión es que me parecía importante que muchas veces se contara bien un poco la historia, porque siempre se menciona a Lini Galvani como inspiración directa a la creación de Frankenstein. Siento que Mary se inspiró en una figura mucho más cercana y digamos un poco más anónima, porque no es un científico conocido, de hecho es conocido gracias a Percy Shelley y Mary Shelley, porque le tenían mucha estima a este médico entusiasta que le gustaba hacer divulgación científica. Así que uno nunca sabe a quién puede llegar a inspirar, a veces a algún novelista que es pionero en un género literario como es la ciencia ficción. Así que nada, les quería contar esto. Díganme si ustedes conocían algunos de estos experimentos o los científicos que inspiraron a la novela de Frankenstein.